El documental que se presenta a partir de mañana tiene una particularidad inédita frente a lo que se ha hecho sobre Andy Warhol, y es que es la perspectiva eslovaca de la obra de Warhol, tanto desde sus familiares cercanos como desde instituciones y profesionales del campo del arte de Eslovaquia, que han sido, digamos, fuentes poco consultadas y que le dan pues a un espectador unas pistas, digamos, heterogéneas a las que habitualmente se les suelen recurrir los estudios más frecuentes sobre Andy Warhol, que suelen ser investigaciones hechas desde la perspectiva de los estudios de teoría continental norteamericana, que es una teoría fundamentada pues, en el psicoanálisis, la lingüística, la semiología, pero que pues aborda de manera muy un poco hegemónica la obra de Warhol. Aunque ha habido estudios muy significativos y muy heterogéneos, sí digamos que faltaba la perspectiva pues eslovaca, y eso es algo pues muy interesante en esta película. Aquí está pues digamos aún falta un título pues, de esta temporada, que es el Papa Francisco hablando en torno a Giotto, que es una figura muy interesante y también muy revolucionaria en su momento. Y pues un poco la idea que hemos planteado para esta sesión, para conjugar un poco las inquietudes tanto de André como las mías en torno a Warhol, es pensar en la manera como la obra de Warhol se conecta a muchos niveles con los rasgos de la comunicación masiva, que tienen que ver con la fama, tienen que ver con la serialización o la repetición, tienen que ver con la fotografía, tienen que ver con la publicidad, y en ese sentido pues creo que es poco la idea de esta conversación. Jaime, ya me activaron el micrófono, es que no podía activarlo desde acá. Eh, yo quisiera comenzar con esto, y es que muchas personas tienen una idea equivocada de Andy Warhol. Lo ven como un performer más que como un artista, pero tú y yo sabemos que Andy Warhol fue un gran artista que decidió convertirse en un explorador de todo lo que serían los lenguajes formales de las bellas artes, conectándolo con la lógica de lo industrial, del diseño industrial. Entonces quisiera, Jaime, que comenzáramos sobre eso, sobre cómo Warhol, siendo un gran artista en un sentido clásico, nos conecta con ese mundo industrial del consumo para empezar su exploración. Miremos unas imágenes, digamos, esto es un autorretrato de él, ya digamos en una edad adulta, por decirlo así, digamos se ve pues ya la presencia de unos rasgos propios de la fotografía, pero que vienen de la pintura, que es el claroscuro, que es esta idea de mirar la mitad de la cara en la luz, la otra mitad en la sombra, que es como esta idea de pensar el yo como un Jekyll y Mr. Hyde, una parte lumínica, una parte oscura, una personalidad que tiene como facetas. Es una foto muy construida, pero que aparentemente parece que cualquiera la puede llevar a cabo. Esa es un poco la obra madura de Warhol, pero él empezó realmente como un dibujante y como un pintor. Desde finales de los años 40 comienza a estudiar arte, y él, digamos, como se puede ver en esos dibujos tempranos, tenía una habilidad innata para el dibujo, como podría verse en el caso, no sé, de Rafael Sanzio, de Miguel Ángel Buonarroti, de Leonardo da Vinci, de cualquier artista prácticamente de la historia occidental. Ese refinamiento y ese virtuosismo en la línea, a Warhol le parecían le parecían esos rasgos como los elementos comunicativos básicos, y digamos se ve más sobre todo en estas imágenes que reflejan, por ejemplo, los planos típicos del cine norteamericano, que es el famoso plano americano que muestra la cintura, o la cintura para abajo, que es la idea del vaquero con la pistola que desenfunda y dispara, que es un plano cinematográfico muy particular, y que pues obviamente aquí empieza a aflorar la propia, digamos, evidencia de la sexualidad de Warhol, pero miren que son imágenes muy convencionales que siguen los rasgos de cualquier desnudo artístico del siglo XIX, XVIII, XVII. Tienen algunos rasgos de modernidad, pero realmente se mantienen, digamos, atados a una tradición occidental. Pero es ahí cuando aparece como el primer tema eh, que, digamos, es significativo en la obra de él, y es cuando comienza a trabajar como ilustrador publicitario, cuando comienza a desarrollar tanto ilustraciones como avisos publicitarios, y es ahí donde él hace un giro muy interesante, y es
robarse todos los rasgos, digamos, de virtuosismo, de sofisticación formal, de refinamiento, y llevarlos todos directamente del arte a la publicidad. Y es ahí cuando, digamos, estos rasgos del lenguaje formal de las bellas artes se vuelven un soporte de la ilustración publicitaria. Una de esas primeras evidencias, Jaime, de esas evidencias las encontramos en unos diseños y dibujos de zapatos que creo que hizo para catálogos de Sears, ¿no? Que son maravillosos. Como por ejemplo ese problema de calza. Uno aquí ve que claramente él conocía la historia del arte occidental, conocía la historia del arte moderno, pero digamos que la publicidad no era cercana a esas referencias. La publicidad de los años 40 y 50 era mucho más convencional, mucho más formalista, y curiosamente ya en los 50 es esa manera, digamos, de abordar los objetos de representación de la publicidad generan interés, generan una cierta novedad, generan un brillo particular, y digamos que las empresas aceptan ese tipo de imagen de sus productos. Y por ejemplo, miren acá, bueno, esto es la portada de un disco pues, de Artichoke. una orquesta pues, de jazz. Y aquí se ve más lo que decía André, de cómo él, por ejemplo, el tener tanto refinamiento y tanta habilidad para el dibujo, él siente que es necesario darle como una vuelta de tuerca a esta sensibilidad, y él dibuja sobre papeles encerados con toda esa habilidad y esa soltura con tinta, y luego traspasa ese dibujo a un papel absorbente, un papel, digamos, de algodón, que hace que la línea se vuelva como se ve acá, ¿no? Que la línea, digamos que el refinamiento formal se aplasta, se deriva y comienza a verse como un lenguaje mucho más moderno, pero para hacer visibles productos, como se puede ver acá, eso es vestuario. Pues son vestidos en este caso, aquí vestidos y zapatos y guantes. Aquí, por ejemplo, están en vestuarios teatral, pero que lo conjuga con objetos o productos, digamos, de la industria, como decía André. Aquí, pues, es más visible ese mano a mano de ubicar un vestido en un contexto mucho más moderno. Y finalmente, pues, digamos, lo que lo hace mucho más visible y notorio en ese momento es utilizar materiales de las altas artes con mayúscula, como la lamerilla de oro y como el dibujo de tinta, para hacer estas ilustraciones, que mírenlo aquí ya de cerca cómo se ve la línea rota, por lo que les decía de dibujar con tinta con mucha soltura sobre un papel que tiene cera por encima, y traspasar ese dibujo por sobreimpresión a un papel absorbente, que hace que las lagunas de tinta que son propias del matiz de la línea se aplasten y generen una idea como de stencil, como de cierta serialidad potencial. Y le coloca pues nombres a los zapatos. Aquí está, la llama Princesa Margarita por la manera como el zapato se extiende hasta el tobillo. Ahí este zapato lo llama Truman Capote y tiene toda esa huella como del barroco, que recuerda a los zapatos, digamos, primigenios. Aquí se ve el zapato de hombre, por ejemplo. Y es esto lo que empieza a darle a él como una presencia y una continuidad en el contexto publicitario de Nueva York. Y claramente él trae consigo una sensibilidad que era anómala, que era distinta, porque no venía de la publicidad, venía del arte, que eran campos que, aunque estaban próximos, estaban separados. Y es así como finalmente él llega a generar como una cierta imagen pública, una cierta presencia en diferentes tipos de medios de comunicación masiva, como revistas, como mencionaba André, y pues Catálogos. catálogos de productos. Por ejemplo, mira, aquí ya el zapato se ve mucho más modernista. Es una silueta vista de lado, no tiene ninguna referencia de fondo, es como si fuera una pintura como el cuadrado negro de Malevich, Sí. como una pintura abstracta, pero hecha para una comunicación masiva. Aquí se ve ya pues más en el contexto de una revista, cómo se acompaña la imagen digamos, con un texto. Aquí se ve un trasfondo, es como el trasfondo de una suerte de cóctel. Y por ejemplo, mira aquí cómo juega a que los zapatos configuren una especie de flor. Ahí se ve que esto es parte pues, de un catálogo de productos que se va a comercializar. Y aquí pues Jaime, sigue esa misma lógica, sí. hay algo muy interesante que estamos ya viendo y es el uso del color, el uso Ujú. de la línea. Pero Warhol se caracteriza mucho por la repetición, ¿no? Una repetición casi que obsesiva.
fíjate, el zapato una y otra vez desde diferentes miradas, desde diferentes perspectivas, ¿no es cierto? Tiene que ver con esa serialización industrial, creo yo. Efectivamente, sí, digamos que de hecho se ha hablado en muchos contextos respecto al arte del siglo XX del lenguaje de la industria, porque digamos que sobre todo en Europa se enseñaba dibujo técnico desde el siglo XIX, que era algo que no se enseñaba antes, y era el dibujo, digamos, se formaban dibujantes para diseñar productos, no para ser artistas, y por eso tenían, digamos, unos requerimientos técnicos particulares y unas solvencias particulares. En ese sentido, ya estaba planteándose el dibujo que se entendería en el contexto del arte como una pieza única, como la matriz para una pieza serial, para la repetición industrial, y creo que en ese sentido digamos, la inversión de Warhol en la publicidad reconoce que la publicidad es inherentemente múltiple. Uno no hace un afiche, digamos, se hace una matriz, pero para hacer 10.000 afiches. Se hace una ilustración para hacer 1 millón de revistas. Y en ese sentido, esa proliferación de imágenes, pues que ha estado asociada a la comunicación pública del arte desde el siglo XV, por el grabado y por la impresión tipográfica, pues digamos, se renueva con otros desafíos. Y es así como, pues claramente en la segunda mitad del siglo XX hay como una tensión muy fuerte entre lo único y lo múltiple. ¿Cuál es el arte que es único? ¿Cuál es el arte que es múltiple? Cada vez es más difícil pensar que haya un arte único. Es la pérdida del aura, parafraseando a Walter Benjamin, ¿no? Lo que Efectivamente, empieza. porque digamos que Benjamin decía que el aura era como una cierta condición única de una obra, pero que en realidad tenía un origen en el arte religioso. Era como que haya muchas estampas de María, la Virgen María es solo una. Esa idea se transfiere como se seculariza, se vuelve como Van Gogh y como Picasso detrás de la imagen, pero muchas veces muchas imágenes tienen muchas versiones, digamos que casi cualquier artista de cualquier época hace varias aproximaciones al mismo tema. No sé, Cézanne pintó no sé cuántas veces el Monte San Víctor, eh, Van Gogh se pintó a sí mismo más de 100 veces, etcétera, etcétera. Entonces esa idea esa tensión se mantiene presente a lo largo de toda la historia del arte, pero sobre todo el arte moderno se exacerbó y se mitificó la unicidad, la originalidad, la singularidad, pero ya en la segunda mitad del siglo XX los artistas como Warhol necesitaban poner en cuestión esa tensión y por eso digamos que en las obras de Warhol lo múltiple está por todos lados, está como en la matriz y está como en el resultado. Y pues aquí Hay una vemos conexión, perdóname, esta, Jaime, hay una conexión con el mundo industrial, pero también empiezan a configurarse aquí unos procedimientos que vienen de la comunicación masiva, ¿no? efectivamente, sí, que mucha gente en general dice que el arte pop, mucho que lo pop del arte pop no es nunca popular, es más como el popcorn, como esa idea de la irrupción, de la intromisión en el ámbito de la comunicación masiva. Digamos que el arte pop se nutre es de la cultura más bien industrial y urbana, no de las tradiciones artesanales como sería el arte popular. Bueno, ponemos en el contexto de Europa y Estados Unidos. En América Latina hubo artistas que revisaron, digamos, fuentes vernáculas, pero pues que salen un poco de la lógica del pop. Y por eso es muy interesante esta idea de que Warhol diseñara una vitrina porque ahí hay diferentes obras del mismo, de esa década, de la década del 50, que toman las tiras cómicas, toman las ilustraciones de libros de instrucción, toman las marcas, digamos, de productos de consumo, toman la imaginería, digamos, que está serializada como en la comunicación masiva, como los libros de colorear, y los conjuga con los vestidos que también son seriales, que uno en la tienda va a ver no un vestido rojo, sino va a haber 1.000 vestidos rojos, 1.000 vestidos de flores, 1.000 vestidos grises, y es esta manera de conectar una época con su propia dimensión pública. Es como ampliar el contexto del momento para que quien se acerca a la vitrina vea, digamos, como dos veces el presente. Y estamos hablando aquí de un artista que va en paralelo con todas estas teorías de la comunicación que se empiezan a configurar en Norteamérica. Estoy pensando en Marshall McLuhan, el medio es el mensaje, y su libro paralelo, el medio es el masaje, que guardan mucho en términos de reflexión con esta estética, ¿no?
efectivamente, digamos que cuando Warhol ingresa al mundo del arte como estudiante, estaba floreciendo o estaba en su, digamos, en su máxima expresión el expresionismo abstracto, que es como la corriente Polo. artística norteamericana por excelencia, aunque hubo una cierta equivalencia del informalismo europeo del periodo. Hay fuertes diferencias entre lo que hacen los artistas europeos en los años 40 y 50 y lo que hacen los norteamericanos, y por eso cuando él entra a ser artista y no ilustrador publicitario, cuando digamos retoma su formación, él va a hacer lo contrario a lo que hizo como publicista, que fue llevarse todo el lenguaje convencional del arte a la publicidad. Aquí se lleva todo el lenguaje formal hacia el trabajo artístico y conecta, por ejemplo, en este caso, las convenciones estéticas del expresionismo abstracto, de esa idea del arte como un mundo interior, de esa idea del arte como una expresión de la individualidad, con las imágenes de la sociedad de consumo, generando una tensión entre eso que les decía antes de lo único y lo múltiple. Entonces, mira artistas como, por ejemplo, Franz Klein con este tipo de gestos que parecían sacados del alma, como siempre se refleja en el cine o en la televisión a los artistas que están siempre como atormentados, que se rasgan las vestiduras, que hacen pataletas, etcétera, pero que realmente son más bien convenciones modernas de cómo se vería una imagen sacada de un interior subjetivo y que no refleja, digamos, el mundo objetivo en el que vivimos. Y Warhol hace digamos, un cruce entre los dos, digamos, de obras como Tamley, que parece como una suerte de pictografía infantil, pero como una pictografía realmente como un jeroglífico, y empieza a abordar asuntos, digamos, de orden puramente público, aborda mercancías, aborda anuncios publicitarios con la morfología expresiva propia de la década anterior, haciendo una suerte de mofa sobre esa idea del mundo interior, de la capacidad expresiva de un individuo y mostrando una imposibilidad de separar el yo público del yo privado. Entonces, miren, todas estas imágenes tempranas tienen esos ecos de Jackson Pollock, de todos esos artistas de la década de los 40 y 50 que habían, digamos, convertido esta abstracción expresiva en una marca de individualidad y de subjetividad, haciendo ver que el mundo exterior también determina condicionantes, digamos, subjetivos e individuales. Entonces, por ejemplo, Y Jaime, el uso de, lo que él estoy empezó a viendo dibujar con también, el lápiz. perdóname, lo que estoy viendo también es que en esa obsesión por los zapatos y ahora por las botellas de Coca-Cola, ahora llegamos a las latas de Campbell, hay un culto al objeto de consumo. Y creo yo que esa admiración al objeto, Warhol no, nos la comparte descontextualizando un poco el objeto del contexto, del supermercado, de la valla, para mostrarnos la belleza inherente a estos objetos, ¿no? Y también está la pregunta sobre qué significa eso, porque digamos él tiene una deuda muy fuerte con el arte de la primera mitad del siglo XX, en donde se interroga si un objeto tiene una utilidad X, digamos una silla es para sentarse, una mesa es para escribir, un orinal es para orinar, si uno no orina en el orinal, si uno no se sienta en la silla, ¿qué es una silla y qué es un orinal? Y realmente la pregunta es grande porque sin la funcionalidad los objetos son interrogaciones enormes, son incomprensibles. Entonces creo que por ese motivo él usa esos emblemas públicos seriales de la industria para interrogar si realmente existe algo detrás de la superficie. Warhol decía que somos solo superficie, que no hay nada detrás. Y él Eso mismo decía decía, él, sí. detrás de mi imagen no hay nada. Todo lo que es el yo es público, que es algo que tiene una fuerte relación con la semiología y con el psicoanálisis. Es como que las huellas del sujeto están en lo que hace, no están en su cerebro, no están en su cerebro, están en la forma como habla, como camina, como se relaciona. Y eso nos conecta con Marcel Duchamp, pero también nos Efectivamente. conecta con la teoría del simulacro de Jean Baudrillard, ¿no? Sí, que es esta insistencia en que, digamos, por ejemplo, la manera como está dibujada esta imagen, miren que es como un bodegón convencional, como los que hace Picasso, Sí. donde uno ve como una suerte de mesa, unos objetos inertes en la superficie, unos cerrados, otros abiertos, pero él dibuja con un lápiz sin punta
dibuja con una cierta agresividad, que es esta ironía sobre la expresividad de la década anterior, Ujú. pero lo que realmente está también tratando de hacer es encontrar como otro espectro sensible o otro espectro de la sensibilidad gráfica, porque para cualquier experto en dibujo, esto es una obra maestra, esto es tan complejo y tan sofisticado como un dibujo de Durero o como de Leonardo, pero parecería que es otra cosa porque no revela ese nivel de refinamiento que Warhol dejó atrás al traspasar dibujos de tinta a papel secante. Aquí, mire, ya aparece la lata desgarrada, que a veces hace ver no solamente como de la publicidad, sino del consumo. Es decir, esta lata ya se usó, ya se gastó. Y miren cómo la manera en que representa el material que es el metal está llena nuevamente de manchas expresivas, de huellas pictóricas que serían legibles según códigos completamente antagónicos a la época anterior a la que él estaba explorando. Y Jaime, luego y pues yo pasa a esta otra idea. quisiera hacerte aquí una pregunta y es, muchas veces se piensa que el expresionismo abstracto y el arte pop son como movimientos opuestos, pero creo que Warhol aquí nos está mostrando claramente que hay una integración. Pues lo que está haciendo Warhol en cierta forma es, como a él le interesaban los mitos, Ajá. entre ellos la fama, le interesaba sobre todo desmitificar los mitos. Entonces él toma todos los rasgos no formales de esas, digamos, prácticas tan auténticas, tan expresivas, tan individuales, tan interiores, y las muestra como rasgos de la exterioridad. Las muestra como consecuencias de un mundo que no está dominado por el sujeto, sino que está más bien dominando al sujeto. La Por ejemplo, expresión. esto está pintado a mano. ¿Sí? No es screen, es una pintura a mano, pero que simula la impersonalidad, como de este tipo de cosas, que estos, a pesar de la manera como está hecho, son impersonales, pero Sí. aquí llega a un nivel mayor de impersonalidad. Ujú. Y aquí, por ejemplo, sí se puede ver una referencia muy directa a ciertas imágenes de Franz Klein que vimos antes, la forma como está pintada el ala del avión, es una pintura a mano de una página de un periódico, que es otro de los canales fundamentales de Warhol en ese momento, que es decir, él se alimenta de la publicidad, de los medios masivos de comunicación y de la producción industrial. Y aquí empieza una nueva obsesión de Warhol y es por los periódicos, los titulares de los Ujú. periódicos y especialmente el periódico sensacionalista y amarillista, ¿no? Y de la mano de los periódicos aparecen las tiras cómicas, que serán Ajá. también personajes claves, que no explorará tan fuertemente como lo hizo Liechtenstein, que es un poquito mayor que él, Ujú. pero que sí aparecerán, digamos, como esos referentes de cuáles serían los soportes de una cultura norteamericana contemporánea. Y parecería ser, pues él, digamos que, por ejemplo, Liechtenstein, él empezó a examinar imágenes de vaqueros e indios cuando era joven, con lenguajes como fauvistas, luego examinó los atuendos de los indígenas norteamericanos como si fueran pinturas expresionistas abstractas, hasta que finalmente llegó a Mickey Mouse cuando ya era muy adulto. Warhol, digamos que era mucho más joven que Liechtenstein y pues aparece, digamos, directamente desconectado con esa presencia múltiple del cómic más allá de su significación. Y pues aquí ustedes ven, ¿no?, pues, los diferentes personajes que eran del momento y Sí, miren cómo como él Dick Tracy. sigue jugando con borrar como la referencia directa, ¿no? Como al ponerle aguadas pictóricas encima, ¿no? Ujú. La descontextualización, ¿no es cierto? Sigue ahí Efectivamente, sí. viéndose para que se pueda apreciar de una manera diferente esto que se leería de otra manera si la encontramos en una revista de cómic, ¿no? O en un periódico. Y, y eso pues lo lleva en los mismos años 60, él va a pasar de ese uso reiterado de la pintura y el dibujo eh, hacia el uso de fotografías, primero como referencias o como fuentes iconográficas, y luego como medio directo de trabajo creativo. La Polaroid va a ser fundamental para él, pero él, digamos, hará fotografías propias y se apropiará de fotografías que aparecen en medios de comunicación masiva. Y Y es que la obviamente Polaroid también, tiene una estética muy particular dentro de la fotografía, ¿no? sí, porque Un modo de ver. tiene una cosa como esto, que estamos viendo ahora, que es, tiene un rasgo, eh, ¿cómo se llama? Como de síntesis, hay como una síntesis visual, Ajá. no es hiperrealista.
Esto también está dibujado a mano, pero parece que fuera una foto de un teléfono. Es decir, hay como, digamos, la ilustración gráfica tiene muchos rasgos fotográficos, pero que han sido sintetizados o simplificados como un esquema. Y eso le interesa mucho a él. De hecho, en ese mismo periodo, primera mitad de los años 60, recurrirá a esquemas que apropia directamente desde diferentes medios de comunicación, como esta propaganda de la cirugía estética, que está bien pintada a mano, pero simulando pues una ilustración que está hecha con medios técnicos, o esto que vamos a ver más Está bueno. adelante en otro contexto, son una serie de pinturas de diagramas de baile de diferentes ritmos del momento, que tenían la peculiaridad de que se exhibían horizontalmente y no en la pared, pero eso vamos a verlo como un poco como el cierre o el retorno de esta idea más adelante. O por ejemplo, miren eso, que también vuelve a dar pistas de otras lecturas culturales pues es este corte, digamos, de un libro de anatomía, que es básicamente la ilustración, digamos, basada como en procedimientos no artísticos que tienen que ver con intereses científicos, pero que son parte de esa ampliación de la visualidad contemporánea. O, por ejemplo, este Y que a tipo la de... vez, Jaime, son una pregunta sobre la sexualidad humana, ¿no? También, ahí, Sí, claro, al, pero no está mostrando pues el típico desnudo exacto, femenino, que ha sido como digamos que si bien ha habido desnudos masculinos a lo largo de la historia del arte, el 99% han sido desnudos femeninos, hechos por hombres para hombres. Entonces hay todo también un ejercicio de resistencia en ese orden de ideas. exactamente. Y está esta idea, pues que es muy interesante que muchos espectadores cuando ven el arte de final del siglo XX siempre dicen, yo podría hacer eso. Y un poco el interés de Warhol y de muchos artistas posteriores o paralelos a él es que el espectador crea realmente que puede hacerlo. Uno en teoría podría hacerlo, pero tal vez tendría que estudiar 5 años como Warhol para lograr tener la capacidad de comprender cómo se significa un procedimiento como este. Entonces aquí pues toma muchos motivos convencionales de qué sería arte, como pintar flores, pintar un paisaje, pintar una cabaña, pintar una marina, y los convierte en un hipotético manual de dibujo. Si uno repite el color que está en el número, pues generaría la imagen completa, pero esa es la idea de mostrar una obra en proceso que también es como una ironía sobre el arte del siglo XX, ¿no? Como lo abocetado, lo inacabado, que venía desde las vanguardias históricas. Ujú. Sobre los procedimientos también. Efectivamente, sí, por ejemplo, miren que nuevamente esto vuelve a ser dibujo como rayado, pero que da la idea de este elemento tan importante en la cultura norteamericana, que es el dinero, ¿no? Que va a ser recurrente en el documental, ahondan mucho más complejamente el tema, por eso no lo puse como un elemento central, pero aborda más el tema de qué significa el dinero en el contexto de la cultura norteamericana, en el contexto de la cultura de la sociedad de consumo y en la imaginería que pues genera esta iconografía estadounidense que le interesa a Warhol. Y aquí pues aparece más claramente ya el uso de la serigrafía, que es una técnica que, si bien es una técnica propia actualmente del grabado, es decir, cuando un artista actualmente estudia grabado, por más que le interese una práctica muy convencional, va a tener que aprender xilografía, que es tallar madera, untarla de tinta y estampar un papel encima, que es como el grabado más básico que existe. También se puede hacer con linóleo, que es un poco más blandito, pero es el mismo procedimiento. O el grabado en metal, que tiene técnicas diversas y que es con químicos y con una serie de cosas adicionales, que es más complejo. Pero también aparece la serigrafía, que es una técnica del siglo XX, que ya está incorporada como en cualquier facultad de artes y que viene claramente del campo de la publicidad. Entonces Warhol, digamos, emplea la serigrafía, que es una manera de traer la imagen fotográfica a la pintura, de traer la serialidad o la repetición a la pintura y sobre todo de explorar esa frontalidad que es propia, pues, tanto del arte abstracto como del arte, digamos, figurativo de la segunda mitad del siglo XX, que insiste en que la pintura es como un emblema que se le presenta de frente al espectador, digamos, dejando de lado como otras maromas como de el escorzo, la profundidad de campo, la perspectiva. Viene aquí como la manera de disponer las botellas va describiendo la manera como está conformado el soporte, que es una tela, un lienzo plano que está en este caso ya tensado sobre un bastidor. Y aquí, por ejemplo, lo hace con piezas separadas que Ujú. al estar instaladas en la pared
configuran la misma retícula, que es una imagen pues muy característica del siglo XX, que aparece en los años 10 en la pintura rusa, la pintura holandesa, la pintura francesa. La retícula emerge desde diferentes canales y se ha mantenido por todo el siglo XX con finalidades distintas, pero en general tiene que ver con esa idea de la frontalidad, de que el espectador vea que el arte es ficción. Ahora, Jaime, veo que además de esa iteración, repetición y obsesión por ciertos objetos, las latas de Campbell, los zapatos, las botellas, también hay una obsesión por los procedimientos, ¿no? La Polaroid, las serigrafías, que le fascinan. Efectivamente. Y que además para el público de la época de los principios de los años 60, eso no tiene que ver con arte. Es decir, tan radical usar fotografía y usar serigrafía para generar pinturas como lo eran los años 20, utilizar objetos industriales como si fueran esculturas. Entonces, genera, por eso se suele llamar a la década del 60 como la neovanguardia, porque aparecen prácticas próximas a los años 20, pero que tienen escalas y problemáticas mucho más radicales. Y Warhol pues es parte de esa digamos, re, como reinterpretación de los gestos más radicales de los años 20 y 30, como fue el collage, como fue el ensamblaje, como fue el ready-made, que eran tácticas, digamos, de apropiación que tenían sobre todo una mirada muy crítica sobre cómo se hacía el arte antes de ese momento. Y aquí viene Bueno, otra pregunta importante y es ya el papel de la fotografía como un canal para generar a través de la repetición una visibilidad del trauma. Como han dicho muchos historiadores o teóricos sobre la obra de Warhol, Warhol no solo reproduce el trauma, sino que Warhol produce el trauma por la manera como repite una imagen que es, digamos, inquietante o perturbadora. y tiene también que ver con la obsesión por la muerte, ¿no? Que Efectivamente, porque digamos que digamos de la mitología que alimenta la obra de Warhol, uno de los principales digamos, dimensiones de esa mitología sería la fama. Él cuando era joven decía que quería ser tan famoso como Picasso. Luego quería decir luego puso otros ejemplos de artistas, pero yo al final decía que quería ser tan famoso como la reina de Inglaterra, que era un poco esa idea de mirar qué es la fama, es un camino a la inmortalidad. Es una forma de trascender el presente y vivir en una época en la cual no se está, digamos, en conexión directa, pero que está latente como su presencia latente. Y eso es algo que explora con mucha facilidad a partir de esos mitos que crea, por ejemplo, el cine, que ya en los años 60 era visible que el cine más que la televisión en ese momento había instaurado unos personajes icónicos que tenían una imagen reconocible, digamos, más allá de las fronteras, pero a él, digamos, que le interesa sobre todo este tipo de figuras cuando se conectan con la muerte. Él y cuando con la muerte hace prematura, ¿no? con la muerte Sí, prematura. como James Dean o Marilyn Monroe. Entonces aquí, por ejemplo, cuando Marilyn Monroe muere, 2 semanas después de la muerte, él busca una imagen que le parezca emblemática de ella. No sé si tengo la imagen acá, sí, que es esta. Ajá. Esa realmente es una foto del año 1953 de la película Niagara Falls, que ustedes ven que él primero hizo un recorte más grande con pintura y luego decidió centrarse en la cara de ella. Y esa es la única foto que utiliza Warhol en toda la obra que produce a partir de Marilyn Monroe a lo largo de su vida. Es decir, Marilyn va a aparecer en los 60, 70 y 80, siempre con la misma imagen, utilizada en Me imagino. negativo y en positivo. Ujú. Y aquí se puede ver, ¿no? La- Entonces, en el caso de estas Marilyn del 62, las de la izquierda son prácticamente idénticas. Las de la derecha, él genera digamos, incorpora la materialidad de la serigrafía. Es que la serigrafía es una malla de seda en la que se imprime una suerte de tinta muy delgada que bloquea unas partes de la seda. Entonces se le coloca que puede dejar puntos de la seda o pues, de la tinta encima de la seda, puede dejar partes, digamos, difuminadas, puede dejar partes planas. Entonces, por eso si ustedes ven, a ver, por ejemplo, la de aquí arriba, vean que es bastante nítida la presencia de ella, se ve el lunar, se ve la boca, los dientes, los ojos.
pero eso es solamente blanco y negro a partir de bolitas o de punticos eh, de, de- de- de tinta, de tinta transparente que bloquea la seda. Entonces, digamos, donde hay tinta, no pasa la tinta negra. Donde hay poquita tinta o hay como tramados, pasa la tinta negra. Entonces, es un ejercicio como de fotografía, como el blanco y negro, como el negativo y positivo. Pero la seda, si uno no la limpia cuando hace una impresión, la seda se satura, empieza a saturarse de tinta. Y lo que hace Warhol es que en unas partes no la limpia, entonces comienza a aparecer como la segunda fila, que la imagen se vuelve como ilegible, se ven las marcas como la mancha del proceso técnico para hacer la imagen serial, y luego deja de agregarle tinta, y en la última fila se ve la imagen borrosa. Entonces se incorpora la misma, eh, el procedimiento material con el cual la imagen es serial, haciendo ver cómo la repetición tiene errores, ¿no? Como no es exactamente igual, que es un Y es poco como como una teléfono celebración del roto. error, como una Efectivamente. pregunta por el error, pero también el error como una forma estética. Y eso es por ejemplo, lo que hacen los numismáticos cuando cogen una moneda, es que cogen la moneda y la voltean así, y si no consigue la cara con el sello, esa moneda es más valiosa. Es como, digamos que toda repetición tiene ese tipo de errores, ¿no? Como un teléfono roto. Algo Ajá. se va por los bordes. A él le interesaba incorporar digamos, esa diseminación de la imagen en la propia repetición como una pista para el espectador. Elizabeth Taylor. Aquí aparece otra diva que realmente Warhol la pinta en el 64, es porque ella sufre una enfermedad muy grave y estuvo a punto de morir. Ahí creo Entonces, yo que nuevamente la muerte, conecta la sí, experiencia de Warhol cuando Valery Solanas atenta contra su vida, ¿no? Que lo sí, marca unos años profundamente. después, que es Sí, sí, sí. exactamente lo que sigue, que es como si parece ser como inherente esa fascinación, como ha ocurrido con muchas personajes famosos que han sido, pues no sé, John Lennon y muchos más, que han sido víctimas de esa presencia de la fama. En este caso, pues sí fue por una enfermedad, pero que igual la volvió vulnerable y la volvió mortal en medio de su hipotética inmortalidad. Pues aquí aparecen unos pequeños fotogramas de algunas de las muchísimas películas que hizo Warhol. Eran 650 películas más que o se menos. basaban en esa misma idea, era como la repetición vuelta a narrativa, era una cámara fija sobre un hecho, digamos, extendido, que no generaba ninguna, digamos, alteración del hecho que estaba registrándose. Entonces eran películas larguísimas que simplemente registraban desde un solo punto de vista una realidad que puede ser monótona o cambiante, Y como es, es el caso de este poeta John Giorno, que estaba durmiendo y Warhol pues lo grabó. y es Warhol haciendo una película que supuestamente es la celebración de la imagen en movimiento, pero convirtiéndola en una película de imagen estática. Sí, digamos que por ejemplo, en el caso de esta, pues como varios puntos de vista, se ponen a acabar un rato en un lugar, digamos, cerca Ajá, y lejos, pero realmente no pasa nada más que lo que pasaría en la realidad y la película solo documenta con esos cortes, digamos, o esos ángulos, esa realidad. Pero, por ejemplo, bueno, exactamente. aquí esta es lo mismo, Blowjob. esta sí es un poco más estática, que solamente le muestra la cara a un hombre que recibe un blowjob. Entonces uno se imagina lo que está viviendo por allá abajo, pero solo viendo la cara. Y es una forma como de retrato, como de busto, pero en otra condición distinta, digamos, de éxtasis, La primera película de Batman la hizo Andy Warhol, se llama Batman Drácula. efectivamente. Y pues una de las más radicales es esta de Empire, porque dura como 12 Ajá. horas, y lo único que cambia es el clima. Pues como que aparece de día y aparece de noche. Es la misma toma, rollo tras rollo tras rollo. Pues casi nunca se presenta completa, se suele presentar, no sé, como fragmentos de 20 30 minutos en loop, como pasó en Y es, Bogotá cuando se hizo la muestra de Eduardo. y es también jugar con las reglas de la edición, ¿no? La edición busca eliminar los momentos muertos y Andy Warhol Esto es celebra esos momentos, los todo vuelve momento vivos. muerto. Ajá. Y como llaman en profesor, todo el cine de Warhol es como un tiempo muerto. Y en Exactamente. general, Que se celebra y al celebrarse deja sí, de estar muerto. y eso lo retomarían algunos cineastas después, ¿no? Como Fassbinder y otros que hacían Jim películas Jarmusch. en planos secuencias que para los espectadores es un dolor brutal ese tiempo que no tiene aparentemente una narrativa. Uh -huh.
Y aquí pues se ve esa unión del cine con esta noción de Warhol de la superstar, que es como, en ese momento existían las estrellas de cine, pero Warhol acuña el término de superstar, que es esta, que está asociado a esa idea de que la fama es alcanzable, pero es efímera. Que, pues, como esa frase de que en el futuro todos tendremos 15 minutos de fama, pues que se ha Ajá. cumplido con las redes sociales, y que pues en el caso de Edith Sedgwick, pues ella murió muy joven, brilló muchísimo y pues fue una protagonista esencial de esa escena neoyorquina y de la Factory, pero terminó pues también muriendo por una sobredosis de droga. Ujú. Y pues ya digamos, Exacto. desde la primera mitad de los 60 se le explora pues la serigrafía, la fotografía, el cine, y pues conjuga la fotografía y la serigrafía como se puede ver acá. Entonces aquí imprime la misma seda, que además era bastante grande, la imprime dos veces, como con 10 centímetros de diferencia. Entonces queda, que recuerda muchísimo la fotografía surrealista de los años 30, que se hizo mucho en Man el Ray. contexto de Marcel Duchamp, que era hacer visible esa capacidad de la fotografía de desintegrarse desde la base, de usar la matriz de la realidad contra sí misma. Y aquí pues hay unas con muchos más Elvis, uno con un Elvis solo, y en este caso me gusta mucho esta en particular, que es Elvis doble, que muestra además que tenemos dos ojos y vemos la realidad siempre desde dos puntos de vista. Y es como si él en el cine estuviera experimentando el estatismo y en estas fotografías estuviera experimentando el movimiento, ¿no? Sin movimiento, porque literalmente hay dos momentos grabados en la superficie, y pues es una imagen sacada del cine comercial. Y pues también, digamos, aparecen personajes que tienen que ver con la fama y con el arte, como la Gioconda, que antes del robo de 1900, de los 20, que fue el robo, no recuerdo la fecha exacta, Sí. pues la Mona Lisa no era tan famosa. Gran parte, pues al punto que cuando se la robaron, pasó un tiempo largo en que el Museo del Louvre se diera cuenta que se habían robado la Mona Lisa, cosa que no pasó con las joyas el día anteayer, ¿no? Que fue como instantáneo. Bueno, no tan instantáneo, pero la Gioconda pasó mucho tiempo en que se diera cuenta que se le habían robado. Pasaron horas, porque no era tan famosa. Cuando volvió después de 2 años de estar perdida, se volvió un ícono, y pues a Warhol le interesa esa idea, y por eso, digamos, se retoman estos niveles de repetición, que miren lo mismo que les decía de la saturación de la tinta, ¿no? Cada una tiene una configuración distinta, Y tiene que ver con esa obsesión por la muerte, porque la muerte ya efectivamente. no está. Entonces, al no estar la Mona Lisa, se convierte en valiosa, pero es por su ausencia, no por su presencia. Y Y porque eso es además, algo pues se que, supone que la Mona Lisa es el retrato de una mujer muerta. ajá, Esa es una de las muchas interpretaciones. Y pues, digamos, en esa fascinación por la muerte que emerge con Marilyn Monroe, aparece toda una línea de trabajo de él que se han denominado Muerte en América, donde él, por ejemplo, se obsesiona con las armas. Pues Estados Unidos, todo el mundo tiene armas de todo tipo. También con el tema de la muerte como castigo, que es la pena de muerte y la silla eléctrica. Entonces hay sillas eléctricas que él suele llamar desastre a este tipo de imágenes. Entonces está la silla eléctrica repetida, que es lo que les digo, que es como, si una silla eléctrica es dura, pues nos muestra dos, para que sea más dura. Y compaginadas con ese vacío, que es en este caso un fondo que más escrito es plateado. O acá, por ejemplo, donde ponen muchas sillas eléctricas, pero sobre un fondo rojo, que es más la idea de la sangre, de la muerte. O acá, las sillas eléctricas, ahora más número de sillas eléctricas sobre fondo naranja. Y uno es, podría hacer una muestra entera de sillas eléctricas de Warhol, que son un arma pues pública para asesinar gente legal, bueno, que tiene un montón de implicaciones muy complejas y que es y industrial Jaime, además, ¿no? es curioso que Thomas Alva Edison, que es uno de los pioneros del cine, Ujú. solía colorear así los fotogramas de sus películas y venderlo como cine a color. Pero también que hay que decirlo, Edison suministraba las sillas eléctricas a las cárceles y a los centros de ejecución. Entonces ahí encuentro algo muy interesante, ¿no? Sí, que es una muerte muy moderna. Es orgánico, ¿no? Es el Como esto, ¿no? cine, el movimiento, la muerte, la silla eléctrica. Y como esto, lo que también le interesaba sacar de los periódicos, esa relación que además se le interesa mucho por Jackson Pollock, porque Jackson Pollock era el gran artista, el gran mito norteamericano del arte moderno era Jackson Pollock, y Pollock muere borracho en un accidente automovilístico por andar a gran velocidad. Entonces esa idea de la velocidad como un canal para la muerte es muy moderna,
y ocurre permanentemente en accidentes de tráfico. Por eso le interesan estas imágenes de un carro en llamas que él de nuevo serializa y deja siempre ese espacio vacío para que el espectador complete la imagen, digamos, de forma imaginaria. Ujú. Aquí La está, pues, fusión los de la cinco carne con la muertos, máquina también, ¿no? efectivamente. Tiene que ver con Ballard y su novela Crash. Y como tú decías, son periódicos amarillistas los Ajá, que publican ese tipo de imágenes. exacto. Aquí, por ejemplo, pues, deja, digamos, evidencia de temprana de estas manifestaciones raciales que eran muy frecuentes en Estados Unidos, que eran violentamente reprimidas, que era básicamente por los derechos civiles de los afrodescendientes, y que él nuevamente pues, reprodujo serialmente para multiplicar esa experiencia de trauma. Nuevamente la ambulancia estrellada duplicada, ¿no? Ujú. La muerte, el cuerpo. Sí, el cuerpo destrozado. Bueno, aquí Jacqueline también es otra celebridad que él la retrata cuando asesinan a su marido. Entonces aparecen diferentes Marilyns del año 63, pero marcadas por la Marilyn, perdón, por la Jackie que tiene que vivir el asesinato de su marido estando al lado de él y que de hecho intenta escapar de la escena pensando que la van a matar a ella. Entonces es como toda esa, digamos, montaña rusa de emociones que rodea su existencia. En la fama, el Casi, poder. casi que todos los personajes que Warhol elige en esta etapa para Ujú. serigrafiar están asociados con la muerte, ya sea propia o Efectivamente. sea cercana, ¿no? Sí, digamos que eran imágenes que llegaban a través de su fama a interesarle a Warhol, pero que se grababan en su pulsión creativa era por su conexión con la muerte. Porque ella estuvo muy cerca de ser asesinada. Sí, Y ella, en el video, pues ella trata de bajarse del carro, de hecho. como Elizabeth Taylor estuvo muy cerca de morir. Sí, de la muerte, exactamente. Y aquí, pues, pasa a otra dimensión con esta pieza que es una de las únicas obras censuradas de Andy Warhol, porque él hizo esta imagen que se volvió un mural público llamada Los 13 hombres más buscados, pero esto en inglés es lo mismo, se escribe igual que Los 13 hombres más deseados. Y esto generó Sí, pues una serie de Wanted. suspicacias sobre pues, la sexualidad que estaba emergiendo del título y la conexión con criminales peligrosos, y la barra fue borrada al final del espacio público. Pero es la obsesión por el asesino en serie, es la obsesión por el criminal, ¿no? Que hoy la Y seguimos viviendo con todas estas efectivamente, series sí, que se sí, presentan en que plataformas. que ahora es mucho peor, creo yo, porque muchos Ajá, asesinos son asesinos para ser famosos. En sí, ese entonces parecían más simplemente psicópatas. Y obviamente, pues esto también se extendió a soportes tridimensionales. Esto sigue siendo serigrafía, que pues en la serigrafía para cada color se usa una seda distinta, entonces digamos que tiene una complejidad técnica importante, porque digamos que si uno hace la seda del azul, tiene que tener el cuidado suficiente para no manchar ninguna de las impresiones en ninguna de las 6 caras de la caja, ¿no? Entonces, en ese sentido, tiene una alta complejidad técnica. No parece que fuera así. Uno cree que son cajas compradas en el mercado, pero son cajas de madera, pintadas de blanco, impresas en serigrafía a 2 tintas. Y aquí, y hay pues, aquí como un respeto casi que solemne a la caja, ¿no? sí, porque es el Es mismo muy tamaño que da la idea de que él no está haciendo nada. Pero Ujú. realmente sus operaciones Se está creativas haciendo. son muy complejas Ujú. y lleva, digamos, esta idea de hacer ver que el mundo detrás de sí no tiene nada. Es solo lo que uno puede ver, que es algo que comparte Warhol con los artistas minimalistas que decían, Ah, su eslogan era, el arte es solo lo que ves, que es una reacción crítica muy fuerte con el arte moderno que pensaba que el arte es lo que uno no veía, es lo que estaba en el interior del artista, era la intención del artista, era su expresividad, su creatividad. Aquí se hace una apuesta por pensar que el sujeto está afuera. ya. Aquí pues, ocurre lo mismo con estas nubes de plata, que son unas almohadas hechas con un material sintético, pues plástico plateado, platinado, que él llenaba de helio. De hecho, fueron usados en algunas escenografías para danza contemporánea. Y una artista brasileña hace poco hizo una reapropiación de esta obra para hablar de los niños enjaulados por Donald Trump en su primera administración, que les daban unas cobijas de este material para quitarles el frío.
Entonces, que aquí en Bogotá está expuesta esa obra en el Archivo de Bogotá, que es una jaula llena de nubes como estas, con ventiladores, y es esta idea de esa idea juguetona y ligera de la infancia, pero metida en una prisión, en una jaula. Y entonces en esas almohadas estamos viendo espejos, pero estamos Ujú. viendo también el sueño y podríamos pensar en el sueño eterno por Sí. su ascensión, ¿no? Y era una obra que, digamos, a él le parecía que tenía, que era como un comodín, digamos que en cada situación que se pusiera se veía distinta, dependiendo de la Ajá, altura del espacio, dependiendo de qué más objetos había. Y tremendamente era complejo. algo, sí, y era algo que pues hacía eco con la famosa, su estudio, que era pues Sí, la fábrica, que era esta idea como de industrial y serial de la imagen. Que viene Marlon otro Brando. personaje, digamos, sacado del cine, que tiene que ver más como con esta idea del hombre malo, como la de los 13 hombres más buscados o más Sí. deseados. El motociclista, el delincuente Ajá. juvenil, de Wild One. Y pues aquí nuevamente aparecen ya con otras dimensiones, sus intereses en hacer carátulas. Por ejemplo, él hizo carátulas de varios discos, pero pues él impulsó esta banda de Velvet Underground, que fue una banda que para muchos sería la base del rock alternativo en los años 80, siendo una banda pues de los 60, y sería también un referente para el punk. Entonces digamos que fue una banda muy temprana que Warhol impulsó y pues diseñó la carátula con esta imagen del banano, que también tiene pues una serie de aplicaciones y que también usó pues para otras piezas, ¿no? Y que conecta con la portada de Sticky Fingers de los Rolling Stones, que también tiene unas Efectivamente, connotaciones fálicas, ¿no? efectivamente. Y bueno, pues ya para cerrar un poco el recorrido por Warhol, miramos como el último episodio, que es la muerte y el cuerpo, que es un poco llevar a esta línea que vimos antes de Muerte en América, donde por ejemplo Marilyn reaparece en diferentes momentos, que pues me parece solo en blanco y negro, que tiene una dimensión un poco más oscura, más fúnebre, o por Ujú. ejemplo cuando aparece en los años 70 en negativo, parece siniestra, parece uncanny, se vuelve en cierta forma monstruosa, como si fuera un fantasma del pasado. Ay, perdón. Lo mismo ocurre acá en los 80, cuando vuelve y emerge, pero en esta casa con un fondo rosado, dándole como el esplendor de los años 50, pero nuevamente en esa penumbra, en ese lugar oscuro. Y aquí aparecen estas imágenes de John Kennedy, que son imágenes diversas, que hacen alusión al nombre, que es la fecha en que fue asesinado Kennedy. Aquí nuevamente con el color de fondo rosado, con la tinta negra, como en negativo. O acá, por ejemplo, con esta serigrafía que muestra el lugar desde donde fue disparado supuestamente el Harvey rifle. Oswald. Y también aparecen otros personajes eh, que, que hablan más como del presente, como las dimensiones de la fama y el poder, como el Che Guevara, como Mao Zedong, que Ujú. además le da una coloración que es muy queer, o sea, como la boca rosada, la cara verde, como si tuviera una mascarilla de pepino, que son como imágenes y además son imágenes muy grandes, ¿no? Que nos ha mostrado esto, que la obra de Warhol suele ser en gran medida de gran formato. Son estas figuras Y, políticas como superestrellas, ¿no? sí, Y se pero adelantan a mira Reagan. pero con sombra en los ojos, con la boca Ajá. roja. Hay una cuestión muy queer que aparece como ese desafío a la naturaleza. Y aquí miren nuevamente el uso del lápiz sin punta, rayado, pero que ahí se puede ver la maestría o el virtuosismo de Warhol para crear un personaje a partir de dibujo que pareciera una fotografía, ¿no? Sí. Bueno, aquí aparecen pues otras drag queens, que es algo común en el estudio de la Factory, que le da cabida a todo tipo de subjetividades, y de manera muy, digamos, muchas películas de él abordan esa situación compleja de ser una persona trans que tiene un cuerpo que no corresponde con su idea de sí mismo o de sí misma. O acá en los 70 todo este juego que nuevamente hace que de verdad es muy drag, con Mick Jagger, que a partir de una Polaroid hace dos serigrafías, una que es la foto de la Polaroid en gris, y otra que es el dibujo que él, digamos, repasa de la morfología de Jagger, y con muchos papeles pegados encima. O sea, es como son dos serigrafías impresas solamente, pero dependiendo del papel que pone entre una imagen y la otra, se generan muchas fisonomías distintas. Entonces, digamos que cada foto tiene muchas versiones,
ya sea que ponga el papel por encima o por debajo, y es como una pregunta sobre la profundidad hipotética de un sujeto que quizá es por capas que se ponen encima de la imagen, encima del papel, y luego también aparecen estos otros emblemas asociados también a la Guerra Fría, como la hoz y el martillo, que son emblemas pues del comunismo, la imagen de la calavera, Son que exploraciones muy líquidas, ¿no? sí, y aquí vuelve a aparecer algo como de cierto matiz expresivo, sobre Ajá. todo pues como se ve acá que la sombra de la calavera pues tiene cara de niño, ¿no? Es como un bebé. Entonces esta Jaime, idea sí. de la muerte que atraviesa la vida, que es una pregunta que se han hecho muchos artistas a lo largo de la historia. Andy Warhol fue un genio en muchas cosas, pero el color es algo que hoy me estoy dando cuenta que era un manejo magistral, ¿no? El manejo del color. Efectivamente muy sofisticado porque parecería Muy. que era simplemente decorativo, pero realmente No, tenía una fuerte y sobre todo una intención kitsch, ¿no? sí, Perdón, queer, no kitsch. Aquí me pasaba algo, más él negro. también utilizó, digamos, uno podría hacer, en Bogotá de hecho se hizo la exposición de Andy Warhol Superstar, que mostró, incorporó muchas fotografías, realmente él usó muchas fotografías como medio definitivo, y las polaroides eran unas de ellas, o las fotomatones, que son como mentiras en una cabina, también eran otro medio que usó mucho Warhol, y pues representó muchos personajes, digamos, de esa iconografía del presente, como Arnold Schwarzenegger, por ejemplo, Y en como esa Muhammad época Ali. ya digamos que un grado de estatus para el artista, para el modelo, para la cantante, era ser utilizado por Warhol, ¿no? Efectivamente, digamos que, bueno, hay gente que le pagó a él para ser retratada, que eso pues ocurrió Exactamente. con todos los artistas, pero realmente las obras que surgieron del interés genuino de él, pues tienen un peso distinto. Sí, porque Warhol fue contratado para hacer la portada del disco de Miguel Bosé del año 82, pero fue, digamos, lo Exactamente. contrataron para hacer ese ejercicio y él lo hizo. Pero pues aquí está este otro tipo de personajes que eran pues Ahora, parte de la vida pública del momento, ¿no? Y estas obras pues tienen una significación particular porque son, al final de los 70 Warhol hace sus primeras pinturas expresionistas abstractas, que suena bastante raro porque son hechas, digamos que 30 años después del origen de esa corriente. Y realmente él había hecho unas aproximaciones preliminares, pues digamos que la obra tal vez más importante de Polo, que es esta obra, que es el número uno de 1948, que está en el MoMA de Nueva York, una pintura muy grande, que tiene, entre otras cosas, una serie de impresiones de la misma mano de Pollock en la superficie, miren por acá, para no hablar de otros detalles, que están como en la base de la pintura está esto, luego él chorrea diferentes tipos de pintura, digamos, mezclada con solventes para que sea líquida, y luego chorrea pintura de motocicleta que es de industrial, mucho más espesa, de color plateado brillante, y crea una trama de líneas que generan una idea extraña. Es que uno, aunque uno vea líneas, parece estar viendo es como luz, como espacio, como un paisaje. Bueno, tiene una serie de interpretaciones. Lo que sí es claro es que ninguna mancha escurre. Lo que es una evidencia, aquí se ven los detalles de las manos y las gotas, ¿no? Miren que ninguna escurre, porque la obra fue pintada en el suelo, como se puede ver acá. Entonces, a Warhol le interesaba mucho este tipo de fotografías que mostraban a Polo pintando, pisando la pintura, actuando con el cuerpo entero, no con la mano, salpicando, digamos, su presencia en el lienzo. Y para Warhol, el gran mito el arte estadounidense era Pollock. Y él necesitaba decodificar ese mito. Y Warhol, un poco de la mano de Freud, él interpreta eso como como un gesto primitivo, primigenio, como lo que hablaba Freud, del impulso primitivo de apagar el fuego con la orina. Y cuando los aborígenes primitivos, que en algunos pueblos todavía funciona, se descubre un vestigio de fuego, el primer impulso es apagarlo con la orina. Entonces, si son varios, mirar cuál puede apagarlo primero que los demás. Y eso tiene que ver para Freud con el origen de la masculinidad, que es la competitividad asociada con el miembro viril. Y pues es un tema muy complejo para narrarlo acá, pero sí Warhol lo que ve es que Pollock está dejando un gesto líquido sobre un objeto masculino que es la pintura, estando de pie.
y él intenta hacer como decodificaciones de esto, y de ahí sale este ejercicio del año 60, que es la pintura urinaria, donde él orina sobre un lienzo que está en el suelo, lo deja secar y luego lo pone en la pared, generando esta idea de unas marcas como estas que son horizontales, no verticales. También colocó una tela en el piso para que la gente al pasar la pisara y dejara esas huellas de ese estar de pie sobre la pintura, de pisotear la pintura, de orinarse en la pintura. Y Y Jaime, eso también esto viene me de aquí ya de recuerda unos antes. a una mancha de tinta que deja Freud en una carta que le escribe a su futura esposa y que él pide que no se interprete. Pero también me recuerda al test de Rorschach, ¿no? Efectivamente, o sea, tiene esa idea de las manchas como si fueran vehículos de otro tipo de comunicación. Ajá. Y, por ejemplo, acá es interesante ver cómo él termina codificando a Pollock como un bailarín de Foxtrot, ¿no? Que es un poco lo que vimos Ujú. antes, pero bueno, como son varias imágenes horizontales. Entonces, él hace en los años 70 una nueva serie de pinturas, pues con sus asistentes, que son lienzos pintados con pintura que tienen elementos metálicos, como cobre o bronce, y orina sobre las pinturas en el suelo y al secarse la orina genera esa oxidación. Se llaman pinturas de oxidación, parecen imágenes muy abstractas, muy oníricas, muy líricas, pero realmente hablan de los baños públicos en Nueva York, los baños pues de uso sexual donde la gente se orinaba entre sí, la famosa lluvia dorada, que es una parte muy queer y muy oscura asociada al cuerpo, asociada a la muerte, y fue pues fue previa al SIDA, ¿no? Que pues obviamente ese tipo de Eros y prácticas. Tánatos, ¿no? Ujú. Efectivamente, entonces, por eso quería mostrarles estas pinturas que no son tan conocidas en ese contexto de cómo la muerte lleva al cuerpo y el cuerpo lleva a la muerte en el caso de Warhol. Ujú. Entonces, o sea, si uno no tiene el contexto, pues ve esto como una pintura espiritual, subjetiva, pero tiene un universo muy distinto, aunque Y está es asociada tremendamente con sutil. Pollock, es una mirada muy distinta de cómo sería la abstracción y su significado. Y pues en los ochentas aparecen zapatos de nuevo, ya no como Otra vez. ilustración, sino como referencia fotográfica de esa serialidad propia, en ese universo siempre frontal. Aquí, por ejemplo, los hace con polvo de diamante, que es una técnica que empieza a implementar con la serigrafía, mezclando el polvo de diamante con la tinta y dejando esa iridescencia en la imagen. Aparecen personalmente las armas de fuego como parte de esa fascinación norteamericana por la muerte, pues los cuchillos. Y pues aparece nuevamente que se da como una serie tardía de sombras, muchas piezas a partir de la sombra, como las que les mostré del autorretrato de él de los 60, que es como la dimensión luminosa y oscura del sujeto. Además, la oscuridad distorsionada por la manera como está el cuerpo frente a la luz, como si fuera una especie de monstruo saliendo de él. Aquí pues retrata pues a Joseph Beuys cuando muere, también con polvo de diamante, que es un artista pues muy significativo, casi que contemporáneo completamente de Warhol, pero en Alemania. Es como si Y pues regresara al de punto hecho, de partida, ¿no? ¿No, ah, Jaime? Es como si regresara al punto de partida. efectivamente, y ya además está muy cerca de su muerte, pero él, digamos Ajá. que él siempre va volviendo a las mismas imágenes con nuevos significados. Eso casi muchos artistas lo hacen recurrentemente. Y aquí, por ejemplo, hace una serie de dibujos e ilustraciones para la película de Fassbinder, que era el de Brest, que es una imagen que pues, retoma muchos de los lenguajes que usó él, perdón, en los años 60 y 70, pero que en este caso pues los lleva nuevamente a una funcionalidad eh, publicitaria, porque él está diseñando un afiche que promociona una película que además cuenta con la dirección de Fassbinder y es basada en una novela de Jean Genet, que realmente pues uno piensa en Jean Genet, Fassbinder y Warhol, realmente es una imagen que tiene como unas fuertes Mucha complejidades, potencia. Ujú. efectivamente. Aquí vamos a ver ya pues como unos retratos tardíos de Ellen Drag, que se asocian como con muchas posibilidades de identificación subjetiva, como con una madre, pues como con muchos tipos de mujeres, como muchas posibilidades de ser Warhol en el drag, Mira. que terminan haciendo que este artista de los años 90, Douglas Gordon en inglés, hiciera este ejercicio de autorretratarse como Kurt Cobain, como Andy Warhol, como Mayra Henry, que es una asesina famosa británica, y como Marilyn Monroe. Esa es la idea de ponerse una peluca al revés y hacer todo ese ejercicio de transformaciones subjetivas
en cadena, ¿no? Como en una serie. Y ya para cerrar, pues nuevamente aparece en los años 80 Leonardo da Vinci, ya no con la Gioconda, sino con la Última Cena, porque obviamente fue la época en que se hizo una restauración importante, la obra tuvo una nueva visibilidad. De hecho, en Bogotá en el año 87 y 88 hubo una muestra individual de Warhol, una muestra grande, solamente basada en la Última Cena, que tenía como piezas de muchos tamaños y era muy, muy singular. Yo pude verla siendo muy joven y era muy inquietante ver. Yo no conocía a Warhol para nada, no tenía ni idea quién era, pero era muy impactante ver esa misma imagen insistentemente puesta en muchas dimensiones y en muchas repeticiones. Y esta es Por la esa última misma imagen que... época, perdóname, Warhol también estaba explorando en el video musical, en el videoclip. Uno de los Sí, sí, sí. primeros programas de MTV se llamó Warhol TV, donde él experimentaba con el video y él dirigió un video de la agrupación de Cars llamado Hello Again. También él estaba impulsando una banda de pop que se llamaba Curiosity Kill the Cat. Él aparece en el video de Misfit, que es el tema de la banda emblemático, y además lo dirige. Entonces él también estaba explorando ya esas nuevas formas, ¿no? En los 80 no le alcanzó la vida para seguir experimentando. Yo creo que él estaría ahorita haciendo memes. Efectivamente, porque digamos, y además pues tendría todavía, no estaría tan viejo, digamos, tendría 90 años por ahí más o menos. Ajá, Y él alcanzó a hacer algunos proyectos ya como con tecnologías sí. informáticas más complejas, pero pues obviamente se murió en el 87, entonces digamos que su obra quedó cortada en ese momento. Y sin embargo, pues digamos que estas imágenes generan inquietud, porque siempre está bien, de hecho la familia, como por qué pinta Lenin, y es este interés en el poder, en la imagen del poder, en la fama y en la muerte. Y creo que en ese sentido, cuando se hizo la muestra de Warhol en Bogotá, toda la farándula fue a la muestra de Warhol, y cuando uno ve a Warhol en persona es muy perturbador, es decir, no es fancy, no es decorativo. Si uno mira por qué pinta Marilyn, pues ya es una pregunta oscura. Entonces sí es muy interesante ver el contexto de la obra de él, cómo le permite a uno enfrentarse como cualquier otro artista de la historia a la complejidad de la existencia humana. Entonces, si quieres decir algo para cerrar, André. No, de pronto de decir que a Warhol lo interpretaron varios artistas en algunas películas que hablan sobre la época o que de pronto se centran en él. Pero Mm. Crispin Glover lo interpretó en The Doors, Conan O'Brien lo interpretó en un biopic sobre Weird Al Yankovic. Pero me parece que uno de los retratos más intrigantes es cuando David Bowie encarna Mm. a Warhol en la película de Basquiat, la película de Julian Schnabel, que además de ser director es un gran pintor. Y ahí nos faltaría pues, de pronto ese encuentro que él tiene con Basquiat y cómo el graffiti también es explorado por él, ¿no? Que él de hecho se encuentra con Basquiat y con Keith Haring, que son como los Claro, también. pioneros de ese arte callejero, que pues el día de hoy ya es muy difícil establecer una frontera entre el arte callejero y el arte, o el sistema, digamos, formal del arte, porque se absorbió muy rápidamente lo que está implicado ahí.